Tenemos como base la semana pasada Hechos 26, versículo 20. Vamos a partir de allí una vez más. Vamos a hablar sobre el tema, la doctrina del arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las falsificaciones del arrepentimiento verdadero. Hechos capítulo 26, versículo 20. ¿Lo tiene? Dice de la siguiente manera: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Señor, háblanos en esta noche a través de tu palabra. Señor, y oramos para que tú puedas concedernos o conceder a aquellos que no te conocen de Dios ese don del arrepentimiento. Señor, y aquellos que te conocemos, Señor, también que podamos recordar que hay áreas en las cuales, Señor, necesitamos venir ante ti en confesión, en arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos estamos, Señor. Amén. Puede tomar asiento. Cuando pensamos en la doctrina del arrepentimiento bíblico, es bueno tratar de poder definir lo que es el arrepentimiento bíblico. Y el arrepentimiento bíblico es una gracia del Espíritu de Dios, ¿no?, por el cual el pecador se humilla internamente y se reforma o se ve visiblemente el cambio en su vida, ¿no? Una vez más, es una gracia el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento verdadero. Es una gracia del Espíritu de Dios por el cual un pecador se humilla internamente y se reforma visiblemente. Y cuando pensamos en el arrepentimiento bíblico como una medicina espiritual, este está compuesto por 6 ingredientes. Y es bueno resaltar que si hay uno de ellos que no está presente, pues entonces se pierde, digamos, el valor. Déjeme mencionarlo rápidamente y vamos al tema del día de hoy, y la próxima semana comenzamos a estudiarlos uno por uno. El arrepentimiento bíblico, uno de los ingredientes es que tiene una percepción del pecado. Percepción del pecado. Segundo, el arrepentimiento bíblico trae consigo una angustia por el pecado, trae una confesión del pecado. Y bueno, sí, luego ahorita al rato voy a mencionar un poco de ello. Una confesión del pecado, o bueno, lo digo una vez, no una confesión a la persona correcta, ¿no? 1, 2, 3. El cuarto, el arrepentimiento bíblico trae una vergüenza por el pecado. A veces nos da vergüenza con los hombres. No, el bíblico no es la vergüenza con los hombres, es vergüenza ¿con quién? Con haberle fallado a Dios. A veces estábamos preocupados por qué van a decir los hombres, que por qué es lo que va a decir Dios. Y a veces cuando hay un arrepentimiento bíblico, nos toca muchas veces asumir delante de los hombres que nos hemos ¿qué? Equivocado o que hemos pecado. Y eso es parte de las consecuencias que vienen sobre nuestra vida. Otra parte del arrepentimiento bíblico es odio por el pecado. O sea, ya no quiero tener nada. Y el último, y no es más, y es fundamental es que el arrepentimiento bíblico trae abandono ¿de qué? Del pecado. Jesús le dijo a la mujer que querían apedrear, que le dijo, vete, en otras palabras, abandona tu pecado.
Cuando hay un arrepentimiento bíblico, pues verdadero, hay abandono del pecado. Es decir, yo ya no voy a practicarlo más. Ahora sí, antes de hablarlas de cada una de ellas, vamos a tomar el tiempo para hablarlas. Vamos a pensar en las falsificaciones del arrepentimiento verdadero o el arrepentimiento bíblico. Y de esto quiero traer a colación lo que dijo el puritano Thomas Watson en cuanto a estas falsificaciones. Vamos a ampliarlas un poco, pero la parte central la tomamos de él. Dice, ahora, ¿por qué hablamos de estas falsificaciones? Porque uno se puede engañar pensando que se ha arrepentido cuando no se ha arrepentido. De la primera falsificación del arrepentimiento es el arrepentimiento por temor a la ley. El arrepentimiento por temor a la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, que una persona lleva varios años sumida en la práctica de algún pecado en particular. Luego esa persona escucha una predicación y esa predicación lo confronta por su pecado. Esa persona se llena de remordimiento, le da un ataque de conciencia, se siente mal, por un rato se pone triste por lo que ha hecho, pero una vez que ha pasado la emoción, una vez que la conciencia se tranquiliza por lo que escuchó, el efecto es temporal y la persona regresa ¿a qué? A lo mismo. Por ejemplo, hace unas semanas pudimos haber estado hablando sobre el infierno y quizás alguien pudo haber dicho, wow, no, qué miedo. Uy, no, ahorita sí voy a creer en Jesucristo. Pero una vez que pasó el tema, ya volvimos a la normalidad, sigo viviendo la vida loca o la vida normal. Entonces, muchas veces las personas piensan que porque fueron confrontados por la predicación y la persona se siente un poco así conmovida por lo que está diciendo, que eso es arrepentimiento. No, pudo haber sido un remordimiento temporal, pero la persona se engaña porque luego se va y sigue viviendo su mismo estilo de vida. Dice el autor, Thomas Watson, dice lo siguiente: si el dolor y el tormento fueron suficientes, los condenados en el infierno serán los más penitentes porque están en la mayor de las angustias. Ellos estarán allí por la eternidad. Pero eso no quiere decir que se hayan arrepentido de sus pecados. Como ya lo hemos dicho, quizás hasta el cansancio, el arrepentimiento trae un cambio de corazón. Si no hay un cambio de corazón, no podemos decir que hubo un arrepentimiento. El cambio de corazón va a llevar un cambio ¿de qué? De conducta. Por ejemplo, pensemos en Judas por un momento. Porque otras veces, a veces la gente piensa que porque lloró, eso es arrepentimiento. No, usted puede llorar por muchas cosas. Y no significa que está, pero la gente ve a alguien llorando en la iglesia, hermano, está llorando, está tocado por el Señor. No, eso es muy relativo. Pero pensemos en Judas por un momento. La Biblia dice que Judas lloró, pero que ese lloro era más bien un lloro de ¿qué? De culpabilidad o de remordimiento, más no de arrepentimiento. Pastor, ¿cómo sabemos que no hubo arrepentimiento? Pues porque luego fue, ¿sé qué? Se mató. Eso es lo que el mundo o el apóstol Pablo llama, la tristeza del mundo. Vaya a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios 7, 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. O
sea, esa tristeza es el dolor por el pecado que lleva a la persona a la ¿qué? A la salvación. Porque reconoce que ha fallado contra Dios, que ha pecado contra Dios y que necesita arreglar sus cuentas con Dios. Dice, de esa tristeza no hay que arrepentirse, o sea, no se sienta triste por esa tristeza. Pero explica, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Es decir, la tristeza que del mundo o producida por el hombre no trae salvación, que fue lo que pasó con Judas o con mucha gente que lo atrapan en el pecado y lloran. O simplemente lloran porque quieren manipular a las personas para que les crean. Eso no es arrepentimiento. Otro ejemplo que encontramos, que ese quizás es el más muy conocido también, es el ejemplo del rey Saúl. Ustedes recuerdan la historia del rey Saúl. A él Dios le dio una orden y la orden era ir a Amalek y acabar con ¿qué? Con todo lo que tenían, hasta con el nido del perro. Usando una expresión muy del burgo o colegial de nuestra raza latina, ¿no? Destruye absolutamente todo. No dejes nada parado. Y todo es todo. Pero cuando Saúl llegó allá, dice la escritura que Saúl y el pueblo perdonaron al rey. ¿Y qué más? Lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, los animales más gordos, los carneros, todo lo mejorcito que encontraron para el bolsillo, ¿no? Una expresión de que vamos, guardémonoslo, pues llevémonoslo todo. Y ellos contentos. Cuando Saúl, el rey Saúl es confrontado por el profeta Samuel, da la impresión, parece de que había arrepentimiento en Saúl. Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, porque parece que había arrepentimiento en él. Primer libro de Samuel, versículo 15, versículo 24. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Ahí está, parece que el hombre se arrepintió. Yo he pecado, quebranté el mandamiento, bla, 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 bla. Versículo 25. Vuélvete conmigo para que adore a Jehová. Ahora mire el versículo 30. Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, parecía que había arrepentimiento, pero al leer estas palabras da a entender de que el hombre no se había arrepentido. ¿Por qué, pastor? Pues porque le está diciendo, mira, hónrame delante de los ancianos, es decir, hazme quedar bien delante del liderazgo de Israel. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tú y yo vamos a pecar, llamémoslo así, van a haber consecuencias. Y cuando hay un arrepentimiento verdadero, mis hermanos, yo me paro y tengo que afrontar las consecuencias, porque todo pecado va a traer consecuencias. Ahora, perdóneme por lo que voy a decir, espero que nadie lo vaya a tomar personal, pero usted no puede pretender haber pecado y que todo el mundo diga, le aplauda con las orejas de la felicidad. Va a haber consecuencias. Por eso la próxima vez que vaya a hacer algo indebido, piénselo 2 veces. Porque después no vaya a esperar a que la gente le tape para que usted se sienta bien, que era lo que estaba pasando con Saúl.
Samuel, tápame delante del liderazgo. No, joven, pecaste. Y como pecaste, asume las consecuencias. El arrepentimiento tiene un cambio de corazón. Y usted lo puede encontrar, todos los que pecaron en las Escrituras tuvieron sus consecuencias. Dios los perdona, claro que Dios perdona, si usted pide perdón, Dios lo perdona, pero aguante las consecuencias. Perdonó Dios a Moisés por haber golpeado a la roca, no, pero no, pero tuvo consecuencia. Perdonó Dios a David por su pecado, tuvo consecuencia, y así podemos sacar. Así que, mis amados, consecuencias van a haber, y muchas de las consecuencias va a ser que vamos a tener que ser expuestos a lo que otros digan por nuestro pecado. Si se acuerda, por ejemplo, usamos esta, hasta hoy, David, hasta hoy, porque quedó registrado en la Biblia, cada vez que se hace referencia a Betsabé, se dice como la mujer de Urías. David tuvo que cargar con ese cuento toda su vida. Y dice la Biblia, toda la vida tuvo. Así que hay consecuencia. Por lo tanto, aquí haciendo un espacio, un paréntesis, más bien que es la palabra, jóvenes, miren muy bien con quién se van a casar. Porque bíblicamente, según el mundo es otra historia, pues yo le digo bíblicamente, como ministro de Jesucristo, es hasta que la muerte los separe. Y los que estamos casados, hasta que la muerte, no es hasta que la otra, no es hasta que el dinero, no es hasta que el carro, la casa los separe, hasta que la muerte los separe. Según la Escritura, si queremos ser bíblicos, según la Escritura. Segunda falsificación del arrepentimiento. El arrepentimiento como una resolución contra el pecado. Una resolución contra el pecado. Cuando pensaba en esto, quizás una forma de expresarlo es cuando las personas proponen hacer resoluciones de cambio. Estas son muy típicas a principios de año. A principios de año, ¿cómo es que se le llama? Los propósitos de nuevo año, ¿no? Esos son similares, ¿no? Este falso arrepentimiento. Bueno, esas proposiciones no significa de que has cambiado. Muchas personas parecen que esas resoluciones de arrepentimiento las hacen normalmente cuando están pasando por un momento difícil en su vida, hacen promesas delante de Dios por miedo a las consecuencias de ese pecado, pero sin arrepentimiento. Vaya a Jeremías 2:20. Jeremías 2:20. De allí encontramos un ejemplo. Jeremías 2:20. Dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el contexto? Bueno, el pueblo de Dios dice a Dios, Dios, ahora sí, ya no vamos a ser más esclavos, no seguiremos practicando la maldad, no vamos a actuar como los pueblos vecinos.
Esa es la iniciativa quizás interna que ellos tomaron supuestamente delante de Dios. Pero Dios les dice que conociendo sus corazones les dice, mire, vea, esas iniciativas que ustedes tienen son falsas. Y les dice, porque a pesar de que están haciendo esas promesas, rapidito corren al pecado y por eso les dice al final, están portándose como rameras. Y eso es lo que pasa con la gente que se le enferma un familiar o ellos están pasando por una situación difícil y le dicen a Dios, Dios, si me sanas, si me sacas de este problema, te aseguro que no vuelvo a hacer ese pecado, Señor. Pero apenas salen del problema, apenas se recuperan de la enfermedad, ¿qué cree que pasa? Regresan a lo mismo. ¿Sabe cuántas personas yo he escuchado? Porque yo las he escuchado a muchas que le han prometido a Dios, porque luego me lo han contado, que le han prometido a Dios que si pasaban por el desierto le servirían fielmente al Señor. He escuchado muchos. De aquí unos cuantos hoy están en el mundo. ¿Que por qué? Que porque alguien los miró feo. Digamos ese ejemplo. Eso no es arrepentimiento. La persona que se aleja del pecado por las consecuencias que está viviendo del pecado y no por lo dañino o pecaminoso que es el pecado contra la santidad de Dios, contra su alma, no es un arrepentimiento verdadero. Y esto nos lleva al tercer arrepentimiento, a la tercera falsificación del arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar muchas formas pecaminosas. El falso arrepentimiento es un arrepentimiento, el arrepentimiento que deja muchas formas pecaminosas. Ya le hemos dicho en varias ocasiones que el arrepentimiento verdadero nos lleva a dejar el pecado. Pero sin embargo, alguien puede dejar el pecado, pero sin arrepentimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, algunos se pueden separar de algunos pecados mientras practican otros. Por ejemplo, Herodes. Herodes reformó muchas cosas que estaban mal. Pero Herodes practicaba un pecado. ¿Cuál? ¿Quién se acuerda? Le voy a dar la ayudadita. El que le mochó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Qué pecado practicaba él? No, el incesto. ¿Estaba casado con quién? La mujer de su hermano. Vaya a Mateo 14:3, aunque, bueno, pongámosle adulterio, pero involucra el pecado del incesto. ¿Cuál es el pecado del incesto? Cuando usted se involucra íntimamente con cualquier persona de su familia o la familia de su esposa o esposo. Mateo 14:3, ¿lo tiene? Porque Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y metido en la cárcel porque le dijo la verdad. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Aparte, él sintió tristeza. Cuando la muchachita le pidió la cabeza, él sintió tristeza. Dice la escritura que le dio tristeza, pero participó en la matanza. ¿Todo por qué? Porque le decían la verdad. Otro ejemplo, se puede dejar un viejo pecado para practicar uno nuevo. Es como el esclavo, ¿no? El esclavo que cambia de amo, se va a donde otro amo, pero sigue siendo esclavo.
Entonces mucha gente intercambia un pecado por el otro. Ah, bueno, pues entonces ya no voy a hacer este pecado, pero entonces voy a practicar otro pecado. Y tercero, se puede dejar el pecado no por la gracia, sino por razones morales. Se deja el pecado no por la gracia, sino por razones morales. ¿Qué significa esto? Bueno, que la gente puede ver el pecado, que aunque le produce satisfacción, sabe que no es beneficio para su vida. Por ejemplo, muchas personas dejan de fumar, no porque entienden de que eso es pecado contra Dios, sino porque dicen, bueno, voy a dejar de fumar porque mi salud está siendo afectada o la salud de mi familia está siendo afectada por ese humo. Deja el vicio. Otro ejemplo, hay personas que son demasiado viciosos en las, no sé, en los juegos esos de azar, el alcohol, lo que sea, y dice, voy a dejar el vicio porque la economía no está muy bien, estoy gastando demasiado dinero en eso, pero nunca se separa de qué, del pecado, o nunca lo hace bajo el entendimiento de que al practicar eso estoy ofendiendo a Dios. Por ejemplo, las personas que andan preguntando, a ver, ¿y dónde está el pastor para hacer tal cosa? ¿Eso qué importa si yo estoy o no estoy? A mí no me está ofendiendo. ¿A quién está ofendiendo? A Dios, a Él que tendrá que darle cuenta. Otros dejan de pecar porque saben que pueden perder credibilidad delante de los hombres. Volvemos a lo mismo. A veces nosotros estamos más preocupados por qué dice el hombre que por nuestra relación con Dios. ¿Qué dirá el hombre? Hermano, si usted va a dejar un pecado y hay arrepentimiento verdadero usted en su vida, usted no lo deja, no porque va a decir los hombres, sino porque entiende que ha sido movido por la gracia salvífica de Dios. Y usted entiende que por practicar ese pecado usted está ofendiendo en primer lugar ¿a quién? A Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. No es si los hombres me están viendo. Hay otra cosa que podemos decir sobre la falsificación del arrepentimiento, porque algunas personas dicen lo siguiente: yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal con Dios, pero déjeme arreglar las cosas y cuando las arregle está listo para ir a la iglesia. Uy, yo perdí la cuenta las veces que he escuchado eso. Y algunos de ustedes quizás la habrán escuchado. No, mire, cuando yo arregle las cosas, es que mire, la gente dice esto, es que las cosas de Dios hay que seguirlas bien, dicen ellos, se pone hasta bíblico, ¿no? Dice, wow, las cosas de Dios hay que hacerlas bien. Como yo no estoy bien, entonces ¿para qué voy? Cuando yo arregle mi vida, entonces yo voy a ir. Mire, si usted logra arreglar su vida sin Dios, usted no necesita a Dios, ¿para qué viene? ¿Sabe lo que dijo el pastor John MacArthur sobre esto, o sobre el arrepentimiento? Él dijo, el llamado al arrepentimiento no es un mandato a poner en orden los pecados antes de acudir a Cristo en fe y en arrepentimiento. O sea, es que el arrepentimiento no es poner mi vida en orden, es llegar a Cristo para que Cristo ponga mi vida en orden. Lucas 9:23 dice que Jesús le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Muchos quieren usar ese versículo para decir, no, primero hay que arreglar las cosas. Pero la pregunta es, ¿realmente Cristo tenía eso en mente? ¿Realmente Cristo
ponía condiciones previas para que pudiéramos acudir a Él. Si es que estamos muertos en delitos y pecados, eso es lo que enseña la palabra. Esto me recuerda lo que dice más adelante en el versículo 59, en el capítulo 9. Cuando la gente empezó a ponerle excusas a Jesús por no seguirlo. Miren lo que dice, en el 59. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. En otras palabras, Jesús, cuando mi papá se muera, yo te sigo. Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, en palabras claras, el día que mi papá se muera, yo te sigo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Hermano, no hay condiciones para llegar a Cristo. No hay condiciones. No hay ese cuento de que yo voy a arreglar mi vida, porque es que no podemos arreglarla. Necesitamos a Él que trabaje en nuestra vida. Usted parte del evangelio, es decir, a la gente, ven así como estás, tal y como estás en tu pecado, en lo que estás, ven a Cristo y Él hará la obra en ti. Ahora, y venir así como tal como tú estás no significa de que vengas a Cristo y sigue viviendo como vivías antes, no. Y hay ejemplos en la escritura de hombres que llegaron a Dios en pecado, asesinos, prostitutas, ladrones, y Dios obró en sus vidas y los transformó. Entonces no hay que poner en orden nuestra vida para llegar a Cristo. Cuando llegamos a Cristo en verdadero arrepentimiento, Él comienza a poner nuestra vida en orden. Vaya a 1 Corintios 6, para que miremos algo allí interesante. Porque cuando llegamos a Cristo y hay arrepentimiento en nuestra vida, nosotros hablamos del pecado en pasado, no en presente. En 1 Corintios 6, del versículo 9 en adelante, usted comienza a ver la lista de pecados que practicábamos antes de llegar a Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 11. Miren lo que Pablo dice ahí. ¿Y esto qué? Eran algunos. ¿Tiempo qué? Pasado. Eran. Ustedes antes actuaban de esa manera. Ahora miren lo que dice el versículo 11. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En pasado. Entonces venimos a Él, Él obra nuestras vidas, Él nos limpia y nos da una nueva razón de vivir. Lo hablábamos el domingo. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Hablemos un poco de Roma. Porque cuando Roma piensa en el arrepentimiento, ellos lo enseñan desde una perspectiva no bíblica. Ellos tienen 3 elementos que difieren totalmente de lo que enseña la Escritura. Creo que lo van a girar al frente. Ellos tienen 3 elementos. Son contrición, confesión y satisfacción. Contrición, confesión y satisfacción. ¿Qué entienden ellos por contrición? Contrición.
significa arrepentimiento, pero ellos lo entienden como un pesar, no como la tristeza que habla la Biblia que te lleva a ti a realmente arrepentirse, sino como un pesar por sentirse mal por lo que han pasado o muchas veces por lo que los han atrapado haciendo. Porque muchas veces el verdadero arrepentimiento, a veces la gente lo atrapa en un pecado y llora y dice, ahora sí me arrepentí. No, si tú hubieras realmente arrepentido, no hubieras esperado hasta que te atraparan. Hubieras dejado antes. Tú estás llorando porque te atraparon. La confesión no es la confesión que enseña la Escritura. ¿Cuál es la confesión que enseña la Escritura? Del pecado. ¿A quién es la confesión según la Escritura de nuestro pecado? A Dios o a Cristo. Cuando pecamos, confesamos a Él. El hijo pródigo, lo vamos a Él. Él dijo, he pecado contra el cielo, o sea, es decir, contra el Padre y también contra al Padre Celestial y también contra su Padre terrenal. Entonces la confesión es a Dios. Pero la confesión de ellos es ¿a quién? Al sacerdote. La Biblia en ningún lado enseña que usted tiene que ir donde un sacerdote, o ponerlo en términos cristianos, ir donde un pastor a confesarle su pecado. Porque el pastor no puede perdonar pecados. El que perdona pecados es Dios. La única forma que yo puedo ir al pastor o a otro creyente es que yo haya cometido un pecado contra ese hermano. Entonces le digo, hermano, le perdón por este pecado que cometí en contra usted. Es otra historia totalmente diferente, ¿no? Ir a arreglar las cuestiones con mi hermano, como enseña la Escritura. Y llegamos a la última, que es la satisfacción. ¿Qué entienden ellos por la satisfacción? Bueno, ellos dan a entender que su arrepentimiento tiene que ser mostrado externamente. Y por eso hacen las famosas penitencias. Porque según ellos, al hacer las penitencias, creen que hay una restauración de la ley que han violado. Por eso el sacerdote les dice, vaya, rece no sé cuántos Padres Nuestros, no sé cuántas Ave Marías y listo el pollo. Eso es totalmente antibíblico. Porque la Escritura lo que nos dice es, haga frutos ¿de qué? De arrepentimiento. Y si realmente se arrepintió, haga frutos. ¿Cuál es el fruto? Dejo de hacer ese pecado. Vivo de una forma que diferente. Entonces ellos confunden la fe con los frutos del arrepentimiento y convierten el arrepentimiento en meros méritos en lugar de una condición de vida. En puros méritos. Vaya a tal cosa y usted será perdonado. La Escritura no enseña nada de eso. Miremos algo más sobre empezar a introducirnos en lo que es el verdadero arrepentimiento. Pensando en Cornelio. Cornelio era un gentil que de él se nos dice algo interesante de Cornelio. En el capítulo 10 de Hechos, versículo 1, dice, había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que había mucha limosna, y que hacía mucha limosna al pueblo, y oraba a Dios siempre. Eso nos dice de Cornelio. Cornelio era pues prácticamente un gentil. Sabemos en el capítulo 10 de Hechos que el apóstol, el Espíritu Santo lo muestra, lo llama, y el apóstol va y le predica el evangelio a Cornelio. Y luego en Hechos 11, él regresa a la iglesia y empieza a contar lo que ha pasado. Y mientras le cuenta a la iglesia en Jerusalén y a todos los hermanos, los judíos allí, llegan a una condición, a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión que ellos llegan? Ellos llegan a la siguiente conclusión. A ver, pues lo busco. Hechos 11.
Versículo 17, si no me falla la memoria. Ahí está la conclusión. ¿Cuál es la conclusión que ellos llegaron? ¿Qué dice el versículo? 11:17. Dice, pues si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. A ellos también se les concedió el mismo don que a nosotros. ¿Qué es un don? Regalo. Un regalo, como dijo la hermana, que es inmerecido. Ellos llegaron a la conclusión, o sea, a los gentiles se les dio el don del arrepentimiento. Y ya lo dijimos, una persona puede proponer muchas cosas. Por eso existen los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos, los centros de rehabilitación, donde llevan a la gente a proponerse a cambiar su vida. Eso tampoco es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento que lleva a la salvación, vemos claramente aquí en este pasaje que es un don. Se me olvidó ponerlo. Ese es un don. ¿Y ese don quién lo da? Dios. Es un don, le voy a poner aquí, dado por Dios. Así. Es un don, es un regalo dado por Dios. Hermanos, el arrepentimiento verdadero es una obra de Dios. Y escúcheme, claro que el que se arrepintió fue usted, el que me arrepentí soy yo. Por eso se nos da el mandamiento de arrepentirnos. Pero este no viene si no ha sido concedido por Dios. Vaya conmigo a Timoteo mientras deja su mano allí un poquitico en Hechos. Timoteo 2:24, esto lo leímos hace unas semanas, el domingo pasado o el antepasado, así que pronto usted lo tiene un poco más fresco. Segunda Timoteo 2, versículo 24, ¿lo tiene? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por si qué? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer a la verdad. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, y también a nosotros hoy, usted puede predicar fielmente la palabra de Dios, puede comportarse muy bien, pero es Dios quien concede el arrepentimiento. No eres tú ni soy yo. Ni tú ni yo podemos obligar a Dios para que Dios salve. Ay, Dios, es que yo oro y nada pasa con mi familiar. Siga orando y siga hablando para que Dios en su misericordia les conceda el arrepentimiento. ¿Sabe que todos los cristianos, o la gran mayoría, en nuestras oraciones lo reconocemos? En la práctica nos cuesta. ¿A qué se refiere, pastor? Porque yo no he escuchado al primero que diga, yo la mayoría de personas que escucho orar, quizás al 99% de personas que escucho orar por alguien, oran, Señor, oramos para que tú obres en sus vidas, para que crean en ti. Oramos, Señor, para que tú toques sus corazones y crean en ti. Oramos, Señor, para que tú quites todo pensamiento. Allí estamos reconociendo
que es Dios el que produce eso en ellos. Pero a la hora de la práctica nos quejamos y pataleamos. Bueno, si ya hemos orado eso, pues siga creyendo que Él lo va a hacer cuando Él quiera. No depende de usted, no depende de mí. Dice aquí, lo único que tenemos que hacer es ser fiel, ser amables, enseñar, con mansedumbre, corregir, para que Dios les conceda que se arrepientan y conozcan a la verdad. Y como es el Dios que concede, me encanta esta última parte en Hechos, volviendo a Hechos, como es Dios el que concede, porque quizás de pronto ellos estaban peleando, ¿y por qué los gentiles esto y lo otro? Como es Dios el que concede, miren lo que dice Pedro al final. ¿Qué dice al final Pedro del versículo 17? ¿Qué dice? Sí, falta una parte. La pregunta que hay ahí. ¿Duro? No, pero cuando está enojada le grita a Victoria. Pregunta él. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? O sea, si Dios está salvando a los gentiles, ¿quién soy yo para decir que no? Si yo prediqué y ellos empezaron a arrepentirse, ¿quién soy yo? Él otorga el don del arrepentimiento a los judíos o a los gentiles. Y si algún día alguien que tiene una cantidad de tatuajes llega al arrepentimiento, ¿quién somos usted y yo para oponernos? Si Dios lo salvó. Ya lo que tendrá que vivir sus consecuencias de haberse tatuado, pues las tendrá que vivir. Pero, ¿quién somos nosotros? Miren lo que dijo el teólogo Wayne en su libro de teología sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Ahí está involucrado uno de los ingredientes que dijimos la semana pasada, que mencionamos hace un rato. Abandonar el pecado, dice, olvidarlo. Darle la espalda a ese pecado y ahora caminar en obediencia. Mire otra definición. El doctor Jones dice lo siguiente. El arrepentimiento significa que uno se da cuenta que es culpable cuando un pecador en la presencia de voz que merecía la ira y el castigo de Dios que se dirige hacia el infierno. No lo copié mal. Bueno, quítela, mejor la arreglo y luego le vuelvo a decir porque está media extraña. Bueno, mejor me regreso aquí al del último que dijo este. El arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia. Hermano, hablar del arrepentimiento sin que haya una tristeza, sin que haya un abandono del pecado, es como decir, pues como hablar de una mujer en parto sin que tenga dolor. Es imposible. Un parto normal, ¿no? Porque ya ahorita con tanta medicina pues se puede hacer. Pero el parto normal. Hermanos, bueno, vamos a dejarlo hasta allí.
Y la próxima semana, si Dios nos da vida, empezaremos a mirar el primer ingrediente del arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies por un momento. Padre, oramos para que cada día nos permitas entender la verdad de tu palabra, Señor. Como hijos tuyos reconocemos que te hemos fallado en varias ocasiones. Y cada día necesitamos, oh Dios, venir a ti confesando nuestro pecado, como enseña tu palabra. Pecado que quizás pueda estar estorbando nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo. Padre, pero oramos por aquellos que quizás están engañados, pensando en que se han arrepentido cuando no lo están. Señor, y que la verdad de tu Espíritu Santo pueda llevarnos al entendimiento, a evidenciar, Señor, que en nuestras vidas hay frutos, de que nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor, que todavía están muertos en delitos y pecados, para que la luz de Cristo, del Evangelio, les resplandezca. Señor, ellos puedan ver la condición de su alma y puedan acercarse a ti. Oramos, oh Dios, para que en tu misericordia tú les concedas el arrepentimiento, Señor, y puedan alcanzar en ti redención y vida eterna. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.